Muy buenas noches para todas las personas que están conectados en este momento. Un saludo especial a Óscar Berrío, el decano de la Facultad de Administración del CES, a Diana Londoño, la jefe de posgrados de esta misma facultad, y a los demás invitados que en este momento ya están con nosotros, a Diana Cañón, a J. Moreno, a Liliana Bernal, a Carlos Infuentes. Bienvenidos a esta charla que tiene pues como propósito hablar un poco acerca de la reactivación y de su aporte desde el mercadeo a este tema tan importante que hemos visto y del cual se habla demasiado debido a la situación que todos conocemos y que por supuesto pues hemos vivido en los últimos 2 años, y nadie mejor para poder hablar de la reactivación y del reto que esto implica visto desde el mercadeo, que de la mano de nuestro invitado Juan Diego Becerra, que además de ser docente de nuestro programa de especialización en gerencia de mercadeo que tenemos en convenio con la Universidad CES de Medellín, pues es politólogo egresado de la Universidad Nacional, especialista y magíster en mercadeo de la Universidad de AFIT, y también candidato muy próximo a obtener su MBA en el INAL de Business School acá en la ciudad de Bogotá. Y es también pues el CEO de Radar, que es una empresa dedicada a comprender a todos los consumidores de América Latina, y por eso nos acompaña Juan Diego como docente en esta especialización en la asignatura de comportamiento del consumidor. Juan nos va a acompañar a lo largo de estos minutos. Yo soy Juan Sebastián García, coordinador de la especialización de gerencia de mercadeo en convenio con la Universidad CES de Medellín. Bienvenida también Daisy Saldarriaga, quien acaba de llegar. Y antes de dar inicio a la charla, pues les quiero contar que esta especialización pues lleva más de 15 años en la ciudad de Medellín, en convenio con la Universidad del Rosario. Estamos próximos a abrir la cohorte o promoción número 28 de este programa. Quiere decir que ya tenemos toda una trayectoria y una experiencia en la capital antioqueña. Es una especialización que les va a permitir adquirir a todos los estudiantes las herramientas necesarias, básicas, ideales que se necesitan para dirigir, para gerenciar, para liderar un equipo de mercadeo, para poder armar planes de marketing que sean obviamente estratégicos, pero también pertinentes, idóneos y acordes a las necesidades de las empresas. Y la especialización es básicamente un recorrido por los principales elementos que contempla el marketing, que contempla el plan de marketing, en donde revisamos las estrategias de un plan desde diversos puntos de vista. Vamos a hablar de precios, vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de propuesta de valor, vamos a hablar de elementos propios del mercadeo, de marketing digital. Vamos a hablar de la parte comercial, que en muchas empresas va muy de la mano con el tema del mercadeo. Y por supuesto, vamos a desarrollar todas esas fortalezas o esas habilidades que se requieren para que podamos hablar de gerencia. Y eso se traduce en asignaturas como liderazgo, como estrategia, como emprendimiento e innovación. Entonces es un programa realmente integral, realmente completo, que abarca todas las necesidades que hoy día están teniendo las personas que trabajan en mercadeo, con un módulo de marketing digital muy grande, el más importante de la especialización, pero también con asignaturas como marketing relacional, comportamiento del consumidor, estrategias de precio, comunicación estratégica y dirección comercial, que hacen parte pues de este plan de estudios que tenemos con esta especialización en convenio con la Universidad CES. Es además un programa ganador porque el hecho de tener este programa con la Universidad CES, pues básicamente abre los beneficios de dos instituciones, tanto el Rosario como el CES. El CES los va a recibir, les va a abrir las puertas y los va a tratar como si ustedes fueran estudiantes de ambas instituciones, y van a poder acceder al campus del CES, a la infraestructura del CES, a las actividades de bienestar del CES y por supuesto a las de la Universidad del Rosario, a través de la virtualidad o a través de la presencialidad cuando estén en Bogotá, porque es un beneficio estudiar este programa y acceder a dos universidades muy reconocidas a nivel nacional, y en el caso del CES a nivel Antioquia. Con este preámbulo, quiero invitarlos a que si tienen alguna inquietud sobre el programa, sobre la próxima apertura que tenemos, que es el 18 de febrero, es decir, la próxima semana,
pues nos dejen sus inquietudes a través del chat. Tanto Diana como yo estaremos muy pendientes para responder esas dudas y sin más, pues le doy paso a nuestro invitado y querido docente Juan Diego Becerra, quien nos va a hablar precisamente de esta charla que tiene por título Reactivación, un reto visto desde el mercadeo. Y quién mejor que Juan Diego, con toda su experiencia al frente de Radar, este grupo empresarial tan importante para el análisis del comportamiento del consumidor. Juan, adelante y gracias por acompañarnos. Hombre, don Juan, muchas gracias a ti. Bienvenidos a todos. Qué maravilla estar con ustedes aquí esta tarde. Aquí desde la capital de la República, un poco fría, pero pues eso hace parte de vivir aquí en la neverita. Pues como les decía Juan, la idea es tratar de ver un poquito este cuento que tanto hemos, digamos, esperado todos, el cuento de la reactivación después de la crisis generada por el encierro. Y pues parte de lo que montamos fue tratar de ver qué está pasando y cómo todo eso está relacionado con mercadeo. Uno dice, no, pues que la economía se reactiva, no, pero es que necesitamos que el país produzca más para disminuir los niveles de pobreza, que lastimosamente llegaron a unos niveles dramáticos en medio de esta coyuntura. Pero pues todo eso está relacionado con las empresas, todo eso está relacionado con lo que hacemos todos los días para que al final pues primero haya una oferta suficientemente buena para que los consumidores decidan comprarla y segundo, que haya consumidores suficientemente satisfechos para que esa vaina se mantenga y se replique. Entonces termina siendo una mezcla de muchas cosas. Claro, les voy a mostrar muchos datos, por eso si tienen preguntas, quejas, reclamos, alcen la mano, yo voy a presentar, entonces alcen la mano digital o abran el micrófono. Vamos, por fortuna, esta forma virtual nos permite hacer eso. Si tienen alguna duda de lo que voy a contarles, pero pues les voy a mostrar datos y después les digo, miren, el problema es que en la práctica esto depende de nosotros, de nadie más. Entonces, pues empecemos, vengan, y yo tengo 300 millones, no tengo ni idea dónde está mi presentación. No sé qué es eso. ¿Sí ven? Tengo muchas presentaciones aquí y esto está abierto todo y el problema es que después no me deja compartir lo que quiero, entonces me tocó hacerlo por el otro lado, que no es tan grave. Aquí estuvo. Entonces ahí están viendo ya mi pantallita, estamos conectaditos. Afirmativo, Es que sí, señor. este es el reporte básico que entrega Radar a sus clientes con el cierre 2021 porque creo que nos presenta los datos completos de un año que fue particularmente extraño. Tuvimos unos crecimientos bestiales en términos de gasto de los hogares, la gente gastó como si no hubiera un mañana, pero pues eso en medio de un desempleo alto, eso en medio eh, de una situación social compleja, por eso tuvimos las movilizaciones que se dieron en abril y mayo del año pasado. O sea, tenemos un montón de cosas extrañas. Entonces, ¿por qué y cómo eso termina afectándonos a todos? Es parte de lo que les quiero mostrar. Como parte de esta charla, la idea es que ustedes puedan después recibir las memorias. Juan, yo te envío las memorias de esta presentación para que las puedas compartir con los asistentes, que me parece Perfecto, que chévere, gracias. pues, es como la parte más chévere del asunto. Entonces voy a empezar por aquí. ¿Y qué les estoy mostrando aquí? El comportamiento del gasto de los hogares 2000, cierre 2021 para que comparemos los últimos años que hemos tenido. Entonces fíjense que, pues primero, 2020 caímos y caímos un montón. Al final, no hubo terreno, no llegamos a terrenos negativos como uno hubiese podido pensar, a pesar de lo que pasó en abril del 2020, y eso es básicamente porque no es que la gente no hubiese gastado, de hecho, en muchos productos gastamos más de lo normal. Ahí es donde empiezan esas cosas locas de entender un poquito a los consumidores. Cuando estuvimos encerrados, cuando nos tocó encerrarnos en serio, o sea, marzo, abril, mayo del 2020, pues la gente no pudo salir a la calle, entonces pues no pudo comprar comidas fuera del hogar, no gastó en transporte, esos gastos hormiga que tenemos todos desaparecieron, pero teníamos que gastar más en comida, por ejemplo, porque tocaba.
cocinar en la casa todo el tiempo, desayuno, almuerzo y comida, y para los chinos que no iban al colegio, entonces también, entonces hubo un aumento muy importante de gasto en alimentos y un aumento importante en gasto en productos de aseo para el hogar, porque pues la casa tenía que estar limpia, porque no sé si se acuerdan, al principio creíamos que nos enfermábamos por culpa de los zapatos, entonces tocaba tener todo limpio todo el tiempo. O sea, ese ajuste del bolsillo es una de las cosas más interesantes que hay detrás de una coyuntura como la que vivimos en 2020. La gente no es que no hubiera gastado, lo que pasa es que tuvo que gastar más en unas categorías y dejar de gastar en otras. Eso terminó haciendo que al final el resultado total de 2020 fuera, digamos, no bueno. No llegamos a terrenos negativos, pero fue bajito, apenas la tasa de crecimiento poblacional, mientras que 2021 nos presentó un crecimiento alto, 5,24 como cierre, que al final nos dice, la gente gastó, si lo comparáramos de esa manera, en 2020 la gente compró 100 cosas, en 2021 compró 105 cosas. La compramos más. Y compramos más teniendo en cuenta pues varias variables extrañas que son parte de lo que les quiero contar ahorita. Con unos efectos que no podemos olvidar más bien. O sea, tuvimos un asunto de falta de movilidad. Acuérdense que en enero del 2021 estuvimos encerrados otra vez, entonces la gente no pudo salir los primeros meses. Pero además la tasa de desempleo fue dramática. El desempleo en 2020 llegó, pues en abril, particularmente 2020, nos mostró que más o menos el 22% de los hogares en nuestro país quedó sin empleo y el empleo se ha recuperado de manera un poco más lenta que la economía, porque la economía nos muestra signos muy interesantes. Tuvimos 3 días sin IVA que nos mostraron unas ventas loquísimas, digamos, dentro de las cosas raras. Ahí les cuento chismes raros. Estaba hablando con uno de estos grandes retailers del país, con uno de los grandotes, y me decían que una de las cosas que más los había sorprendido de los días sin IVA no eran las grandes ventas, porque pues eso se esperaba, sino un crecimiento muy grande de las ventas en productos que estaban por encima de la línea de descuento. ¿A qué me refiero? Digamos, los televisores tenían exención de IVA hasta los 2 millones de pesos, era 2 millones algo, pero vendieron un montón de televisores más caros que eso, porque la gente salió a comprar. Entonces hay un efecto muy interesante de la percepción de los hogares en torno a una promoción. La gente creyó que pues todo estaba barato y no necesariamente. Es una cosa muy loca. Entonces ha mejorado el desempleo, la confianza de los consumidores ha ido ahí moviéndose. Ahorita está, pues ahí hay una gráfica de esa vaina. Y también tenemos unas presiones externas muy locas que están aquí, bueno, esto es Colombia, y aquí está Estados Unidos, pues el mundo, que nos muestra un par de cosas que me parecen interesantísimas detrás de la discusión de lo que significa nosotros, de verdad, nosotros como personas que queremos hacer mercadeo. Muchas veces las empresas y pues desde el mercadeo empezamos a ver, oh, es que esta otra marca que es mi competencia está creciendo, me está quitando participación de mercado, entonces vamos a tomar decisiones sobre precio. Digamos que uno toma las decisiones con respecto a eso que está pasando dentro de la competencia. Pero ahorita estamos viviendo una situación mundial loquísima que no habíamos visto estos niveles y que nos está afectando a todas las empresas. No sé si vieron la noticia hoy, nos decía que Estados Unidos llegó a tener la inflación más alta de los últimos 40 años. Una bestialidad. Nosotros en Colombia tenemos una inflación altísima, el 6,94 creo que fue, que nos presentó en enero, pues como resultado de enero el DANE, nos dice que los precios están aumentando un montón. Y el tema de los precios no está relacionado con lo que pasó aquí en el país únicamente, pues claro, hay unos efectos, sino que está relacionado con una escasez de contenedores en el mundo y esa escasez de contenedores está haciendo que los productos que salen de China no lleguen al mismo ritmo, al mismo tiempo de lo que deberían haber hecho antes. Entonces está eso quieto y hay unos picos de botella difíciles de solucionar en varios escenarios y además los commodities han subido un montón de precio, entonces la soya, los minerales están haciendo que pues, todo suba de precio para los hogares.
hasta el petróleo volvió a subir, ahí está en esa línea, hay unos que dicen que llega hasta los $100, y uno dice, ay, pero el petróleo, ¿qué tiene que ver eso con lo que nosotros hacemos? Y yo estoy en mi casita, pues eso no es solo la gasolina que le echamos a los carros o que se le echa a los taxis o a los buses, o el gas, es igual, sino también los pesticidas que se necesitan utilizar en las cosechas, entonces eso termina haciendo que aumenten los costos y por tanto aumenten los costos de los alimentos. Todo eso está relacionado. ¿Y a qué voy con todo este cuento? Y es parte de esa idea extraña. Cuando yo aumento los precios de los alimentos, así sea sin que yo quiera hacerlo, cuando veo ese aumento de precios de los alimentos, lo que tienen que hacer los hogares es redestinar la platica. No podemos dejar de comer y pues uno puede hacer unas sustituciones básicas, sí, sin lugar a dudas, pero pues igual hay que comprar comida y para comprar comida pues toca gastar más plata porque todo está subiendo de precios. Y si tengo que gastar más plata en alimentos, pues tengo que dejar de gastar en otra parte porque la platica, sea la cantidad de plata que yo tenga, es una platica limitada. Entonces empezamos a ver un switch de productos. Aquí que les mostraba hace un ratito en esta, lo que vimos ahí en 2016 y 2017, que fue un freno muy fuerte en el gasto de los hogares, estuvo relacionado básicamente con inflación de los alimentos. Como había que gastar tanto en comida, pues dejamos de gastar en otras cosas y eso generó un freno. Y eso es posiblemente, digamos, probablemente no a los mismos niveles de ese momento, pero sí vamos a tener este año un freno importante de gasto por cuenta de ese aumento de los precios. Ese es un temita interesantísimo que afecta a todo el mundo por igual y que de hecho es una de las cosas interesantes y por eso es que me gusta este cuento en el que estoy metido y por eso estoy aquí, estamos conversando con ustedes. Uno dice, no, pues eso es un efecto allá, eso es la política internacional, eso no hay señores raros. Trump, cuando estaba Trump de presidente, se agarró con los chinos y uno dice, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Y pues sí tiene que ver con todos nosotros, porque si aumentan los precios, pues es más difícil vender. Es así de fácil. Entonces, ¿cuáles son esas cosas, esas estrategias, esas estrategias o tácticas que tenemos que hacer para lograr mantener las ventas, incluso ni siquiera crecer, para mantenerlas? Y es una realidad en la que nos toca estar viviendo todo el tiempo. Pero pues vuelvo, porque si no nos quedamos en una sola diapositiva. Aquí estamos viendo uno de los indicadores de Google. Y una de las cosas que les quiero contar detrás de todo esto que yo les voy a presentar hoy y de lo que en general analizamos, es que hay muchas fuentes de información que hoy en día son públicas. La información es abierta, esto es información abierta que tiene Google y básicamente lo que hace es un análisis de georreferenciación de los diferentes, de los celulares, eso es. Entonces, como ellos tienen toda nuestra información y la utilizan, aquí están los resultados. ¿Y qué es lo que está mostrando? Fíjense, todos los, digamos, los grandes destinos de las personas, como a lo largo de prácticamente año y medio estuvieron todos en terrenos negativos con respecto a lo que había antes de la pandemia. O sea, la gente se dejó de mover. Claro, supermercados estuvo un poquito más arriba, pues se recuperó antes, pero en términos generales, solo hasta mitad de este año empezamos a ver cómo la gente volvía a una extraña normalidad, si lo pudiésemos llamar así. Volvió a la calle, volvió a visitar parques, volvió a salir a centros comerciales. O sea, la gente le tocó cambiar sus hábitos. Y eso generó un crecimiento importantísimo de ventas a través de Internet. Y uno dice, no, Internet, qué maravilla, nos salvó la vida. Y pues sí, probablemente nos haya salvado la vida a algunos, pero cuando eso no se hizo de manera estratégica, sino que fue una respuesta demasiado exagerada, probablemente los números hoy en día ya no pegan igual. De hecho, hoy estuve hablando con una de estas empresas grandotas de electrodomésticos eh, y me decían, hombre, Juan, nosotros estamos preocupados porque estamos vendiendo muy bien en canales físicos, pero los canales digitales no están vendiendo casi nada. Entonces ahí uno dice, ah, pues es que el asunto es, los consumidores puede que hayan probado un canal, pero no significa que siempre van a comprar igual. De repente la experiencia no ha sido tan buena. Hay que hacer un análisis ahí mucho más complejo porque tener un canal no es necesariamente vender a través de un canal. Eso termina siendo una mezcla ahí de muchas cosas. Y miren, esto es uno de los temas de moda y esos temas que tenemos que
mantener en revisión. Aquí estamos viendo contagios de este virus que llegó para quedarse, al margen de que por fortuna las muertes en nuestro país nos, pues digamos, no han llegado a los niveles más dramáticos que pudimos llegar a tener, pues sí tenemos unas cifras altas, pero pues hay que seguir revisando el asunto porque puede que llegue, estamos terminando esta cuarta ola, la llamamos, no sabemos qué puede pasar hacia adelante, entonces ahora también en medio de este mundo de empresarial, digamos, desde el punto de vista del mercadeo, nos toca empezar a ver qué hacemos. Si vuelven a subir, entonces vuelven a cerrar y entonces qué vamos a hacer nosotros para mantener las ventas, porque pues obviamente la gestión de los canales es una cosa importantísima para llegar a los consumidores. Entonces aquí ya empezamos a ver no solo una idea de, la salud pública, sino que también el mercado está metido, pues también hoy en día tenemos que meter los temas de salud. Antes se podía hacer también en términos de estacionalidad de las infecciones respiratorias agudas. Entonces uno sabía en qué momento se podía vender más Dolex que en otros. Pero pues en este momento ya tenemos una cosa mucho más robusta y les pongo un ejemplo de esos ejemplos chiquitos que a veces uno dice, eso no es tan duro. No sé si les tocó en medio de alguna de estas olas pagar pruebas ya sea para viajar o porque uno tenía síntomas. Pero pues ¿cuánto estaba costando una pruebita para eso? Una pruebita de COVID. Pues esa pruebita de COVID, digamos, una PCR que estaba en 250.000 pesos más o menos. 250, 300, eso dependía. Pero esa plática que uno se gastó en una prueba, pues significa que dejó de gastársela en otra cosa. ¿Qué dejamos de gastar? Dejamos de ir a un restaurante o dejamos de comprar unos zapatos. Ahí es cuando toca empezar a analizar un poquito esos comportamientos, cómo terminan afectando a nuestras categorías por culpa de un virus, por culpa de una prueba. Es una cosa muy extraña que a veces uno no tiene en la cabeza. Pero les decía que era importante el tema del desempleo. Y es importante el tema del desempleo porque, pues más o menos se calcula que entre 800.000 personas y 1 millón de personas no han logrado recuperar el empleo después de lo que pasó en 2020. Eso es un montón de gente. Y es un montón de gente que nos muestra, pues primero que la dinámica de recuperación económica en el país va bien, pero pues que nos deja colgada una de las variables más importantes, que es empleo. Nosotros estábamos en un evento ahorita en agosto con el señor ministro de Hacienda y nos decía que el gobierno planteaba más o menos que la recuperación para llegar a cifras prepandemia podía darse más o menos hacia final de este año, principios del próximo. Recuperación a los mismos niveles de antes, ni siquiera mejor. Entonces aquí estamos hablando de un asunto que es importante porque pues, es la plática que recibe la gente. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues el gobierno ha destinado un montón de subsidios para tratar de disminuir los efectos de la falta de empleo. Y entonces aparecieron todos estos subsidios directos a las personas de más bajos recursos. Pero pues, ¿qué pasa cuando dejemos de tener esos subsidios? Porque no pueden ser eternos. Hay que buscar unos nuevos subsidios, hay que reorganizar un poco. Todo eso es parte de lo que nos va a afectar a nosotros como empresas, porque pues es la plata que tiene la gente para comprarnos. Básicamente, pues ese es el resumen. Entonces, si es la plata que está disponible, ¿qué tanto vamos a poder nosotros ajustarnos a esa realidad? Además, porque estas cifras, las cifras de desempleo que pues, se pueden ver también abiertas por ramas. Esto también es información DANE, que es información pública. Nos dice una cosa adicional que yo creo que es una de esas cosas importantes en las cuales uno tiene que echarle cabeza por lo menos un poquito. Si bien la recuperación económica se está dando y el gasto de los hogares está creciendo, y les decía que el 5.24, y uno dice que cifra tan bonita, sí, después de la recuperación, también es cierto que esa cifra termina siendo un agregado, pues termina siendo un promedio. Y el problema de los promedios es que, pues son aberraciones matemáticas. Si yo estoy con alguien en un salón y yo me como 2 pollos y esa persona no se comió ninguno, pues cada uno en promedio se comió un pollo. Y es parte de lo que estamos viendo. Los niveles socioeconómicos medios altos, altos, de repente que pudimos quedarnos trabajando desde la casa y que no disminuimos los ingresos, porque las empresas pudieron seguir pagando, de repente lograron incluso generar un ahorro que se gastaron a final del año pasado.
pero una parte de la población que se quedó sin platica, que se quedó sin trabajo, no ha logrado los mismos niveles de recuperación. Entonces, la recuperación tampoco es, digamos, homogénea en toda la población y eso es uno de los temas que tenemos que trabajar sin lugar a dudas, porque pues es que la parte que de repente no está tan bien en la población puede ser muy grande en nuestro país, eso que llamamos extrañamente base de la pirámide, y pues por tanto hay unos retos importantes pensando en los mercados que vienen hacia adelante. Y esto es confianza de los consumidores, un indicador bonito eh, que tiene aquí Fede Desarrollo desde el año 2001 en Colombia, esto se mide en todos los países de América Latina, y que nos muestra básicamente que a final del año pasado, los últimos meses del año pasado, logramos niveles de confianza por lo menos iguales a los que teníamos eh, antes de la pandemia. Y digo por lo menos iguales porque ni siquiera logramos terrenos positivos, seguíamos en terrenos negativos. Porque en Colombia la confianza de los hogares está en terrenos negativos desde el 2016, básicamente por cuenta de lo que fue el proceso de paz que se terminó en 2010, pues la desmovilización de la guerrilla. Pero me permite plantear una cosa adicional y es, a veces no nos damos cuenta que incluso los ciclos políticos terminan afectando de manera muy importante la confianza de los consumidores y eso significa afectar la confianza en las marcas, afectar la confianza en los canales, porque la relación de los consumidores al final con su entorno se da en todas las esquinas, no solo con quién compra y quién no compra, o quién vende y quién no vende, sino también con la política, también con la política nacional o con la política local. No es lo mismo evaluar el efecto de los paros en Bogotá o en Medellín a hacerlo en Cali con toda la coyuntura que se presentó. Entonces hay una mezcla muy particular de cosas que pues también hay que empezar a meterle y a pensarla, porque fíjense en qué se traduce la disposición a la compra. Pues la disposición a la compra en la práctica es una pregunta de esas extrañas. ¿Usted qué tan dispuesto está a comprar vivienda en los próximos 6 meses o en el próximo año? Pero pues fíjense que ha caído, cayó al final en diciembre, después de cifras bonitas en noviembre. Entonces ese ajuste es el que termina siendo que haya que ver varias cositas. Miren este que es yo creo que es el coco de lo que nos viene este 2022 y es el reto para las empresas y es el reto para nosotros que hacemos mercadeo, porque pues de esto tenemos que convencer también a todas las otras áreas de las empresas, si uno lo quiere llamar así. El aumento de precios en alimentos, particularmente en este momento en nuestro país, es dramático, es impresionante. Estamos llegando a los mismos niveles del 2016. Entonces ya les conté un poquito por qué, pues las importaciones y el dólar más caro, hay un montón de cosas detrás. Pero pues está afectando hoy más duro a los hogares de niveles socioeconómicos más bajos. Y esta es una situación que además no se va a acabar mañana. Probablemente, inicialmente decían los señores de Analdex, don Javier Flores, que es el presidente, Analdex es el gremio de los exportadores, decía que más o menos para el segundo semestre íbamos a tener disminución de precios. Se estaba calculando que inicialmente para el primer trimestre se iba a solucionar un poquito a nivel mundial, pero pues América Latina, que solo pesa el 4% dentro del comercio marítimo mundial, probablemente le iba a tomar unos mesecitos más y eso iba a llegar hacia el segundo semestre. Pero con Omicron, que tocó volver a cerrar un montón de fábricas porque hubo tanta gente, digamos, enferma, pues sí, porque se enfermó el bicho, pues entonces la cosa se aplazó y ese aplazamiento termina generando unos aumentos de precios que se pueden mantener un poco más a lo largo del año. Yo, pues las cifras que hemos visto y tratando de analizar datos, probablemente a lo largo de todo este año tengamos una inflación importante que particularmente ahorita en enero estuvo impulsada, digamos, por cuenta, uno de los días sin IVA que tuvimos durante octubre, noviembre y diciembre, porque artificialmente se bajaron los precios a consumidor, pero además por el aumento del salario mínimo, que es muy alto y eso termina generando aumentos en costos en las empresas, entonces eso tiene que aumentar el precio final un poco a los consumidores, y además porque hay un montón de productos que están indexados a inflación o están indexados a salario mínimo. Entonces, este efecto de los precios es un efecto que vamos a ver a lo largo de este año de manera importante. Y fíjense, esto que es una de las cosas que normalmente no se ven por ahí en los análisis de los periódicos,
Aquí estamos viendo el índice de precios al productor. El IPP en Colombia se mide al tiempo que el IPC, solo que este es un poquito menos, digamos, conocido. Y lo que nos dice es qué tanto están aumentando los precios para los productores. Y el resultado, viendo los numeritos, es que los precios han aumentado mucho para los productores y todavía eso no se ha reflejado en IPC, en el precio que va a los consumidores. Entonces todavía hay una presión inflacionaria que probablemente termine haciendo que los precios puedan subir aún más en los próximos meses. Y entonces, si van a subir más los precios, pues es, ay, pues porque me devolví. Es lo que les decía, pues si vamos a tener que aumentar precios y todo aumenta de precios, entonces ¿a qué jugamos? Entonces hay unas empresas que se van a ir por grandes promociones, probablemente vivamos un año de muchas promociones y lo que eso significa en términos de, no solo de revenue para las compañías, no solo de ganancias para las compañías, sino también de cuánto termina costándole eso a las marcas, porque si una marca está mucho tiempo en promoción, probablemente termine generando un efecto contrario hacia los consumidores. O sea, aquí vamos a empezar a ver un juego de cómo cada una de estas variables termina afectando directamente a una compañía y particularmente a lo que una compañía, digamos, transmite a sus consumidores que básicamente está relacionado con las marcas. Ahí empezamos a ver más cosas y obviamente ese es un reflejo importante. Y fíjense esto, pues el TRM, la tasa representativa del mercado del dólar, que en nuestro país pues ha venido creciendo. Digamos que no estamos todavía como tan complicados como cuando empezó la pandemia, pero sí estamos bien volados. Y estamos bien volados con una particularidad, es que probablemente el dólar no vuelva a bajar a los 3.300 que teníamos antes de la pandemia. Nos toca acostumbrarnos a estos 3.000 y piquito, 4.000, sube, baja, de repente baja un poquito, pero digamos que ya cada vez más nos toca ajustarnos a eso. Y eso significa encarecimiento de los precios importados, pero no solo los productos terminados, sino también un montón de insumos que termina generando aumento de precios y volvemos al mismo ciclo extraño. Como nosotros en medio de toda esta coyuntura, nosotros como empresas podemos lograr mantener a nuestros consumidores satisfechos mientras tengan que pagar más. Es una cosa muy loca. Uno pone un precio, digamos, el precio termina siendo una de esas variables de relacionamiento directo con los consumidores, pero pues uno dice, bueno, lo estandarizamos y con ese precio más o menos nos quedamos quietos y más o menos funciona. Pero si toca subirlo porque suben los precios finales, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde nos movemos? Eso es parte de lo que nos toca evaluar e insisto, no va a ser una cuestión así como tan rapidita. Y con este último que me parece que es importante, que en la práctica son como dos formas de ver la cosa. Eh, pues si les he dicho que el gasto creció, pero que hay menos trabajo y que la gente no está tan contenta, que hay que gastar más porque los precios están más altos, entonces, ¿cómo crecimos? Y una de las cosas más interesantes detrás de esa discusión es que mucho de ese crecimiento se está dando hoy por cuenta del endeudamiento. Entonces la gente se está endeudando. Y si me estoy endeudando, pues en la práctica lo que estoy haciendo es adquiriendo plática que me va a tocar pagar después. Entonces, en algún momento eso termina haciendo que la plática futuro disminuya y entonces de repente entramos en una crisis. Todavía estamos lejos de esa crisis. Digamos, cuando uno compara nuestros niveles de deuda, en Colombia, pues estamos en el 40 y pico por ciento, pero pues si nos comparamos con México, estamos en el 80, pues México está en el 80, pues Estados Unidos está en el ciento y pico porque ellos viven a crédito, pero fíjense que incluso significa un montón de cambios en términos de estructura de gasto. La gente empieza a pagar más en cuotas, entonces empieza a pagar más a crédito y empezamos a encontrarnos con un mayor nivel de penetración bancaria, mayores posibilidades de personas que antes no tenían acceso a crédito de tener crédito. Entonces empezamos a ver también que se abren unas puertas muy interesantes en términos de compras. Y esto es un poquito del carretazo loco de ese extraño, y es que no solo es un asunto de crédito, no es solo es un asunto de plática de la gente, sino que además, particularmente el año pasado, en Colombia tuvimos un récord de remesas recibidas. Toda la gente que estaba viviendo por fuera del país, que mandó plática y esa plática les llegó a la gente. Entonces, de alguna manera eso terminó ayudando a compensar todas esas carencias que estructuralmente tenemos y que se complicaron.
para hacer que el 2020-21 pudiéramos comprar un poco más. Y pues por ciudades todo es diferente. Aquí hay, pues, claro, uno se puede poner a echar carretas sobre cada ciudad, pero lo que les quiero contar en términos generales es, las ciudades también tienen unos comportamientos diferentes, incluso por cuenta de sus, ¿cómo se llama? De sus autoridades locales. Las ciudades más grandes, que fueron las que presentaron mayores cierres y mayores restricciones, fueron las que más se frenaron en 2020, pero las que más crecieron en 2021. Entonces ahí hay un asunto de ida y vuelta eh, interesante. Y por aquí J. Moreno nos envía una pregunta. Eso suena a puro programa de viejito. No sé si ustedes se acuerdan de un programa que se llamaba No sé quién sabe lo que usted no sabe. Era maravilloso. El impacto económico con las elecciones de Congreso y presidenciales. J. Moreno, que no sé si es Juan o Juana, es difícil saberlo con la J. Todavía no podemos saber porque depende de muchas cosas. Juan, gracias. Depende de muchas cosas. ¿De qué depende? Ahorita estamos entrando a ley de garantías, es decir, ahorita en estos creo que tenemos ley de garantías hasta ya, creo que se está cerrando. Entonces tenemos inicialmente un alto nivel de contratación, tenemos varias cosas que se mueven rápido, pero a partir de la entrada en vigencia de la ley de garantías, las entidades locales se frenan en términos de inversión, entonces ahí hay una pausa desde lo que diríamos el Estado para gastar plata, que no se puede gastar nada más de lo que ya está contratado, entonces ahí hay una pausita. Sin embargo, pues los efectos más grandes van a darse detrás de quién quede. Digamos, claro, Congreso y presidente son dos cosas diferentes, pero pues en lo que estamos viviendo ahora están mucho más cerca, porque tenemos unos candidatos que particularmente generan mayor pánico en términos generales. Digamos, creo que no es una cuestión de juicios de bien o mal, creo que es una realidad, hay unos que generan mayor pánico y eso termina haciendo que entonces aparezcan unas cláusulas en los contratos y que la gente diga que va a sacar la plática del país, hay un montón como de miedos detrás de varias cosas. Nosotros hicimos un análisis hace tal vez el mes pasado y comparamos la situación que podría darse en nuestro país con esa llegada de la extrema izquierda, como llama la gente. Yo no creo que sea extrema izquierda, pero así lo llamamos, comparándolo con el gobierno de la llegada de Lula a Brasil o la llegada de Andrés Manuel López Obrador a México. Y lo que se ve, digamos, inicialmente en las cifras grandes es que antes de las elecciones y apenas se elige a ese candidato, hay un aumento en la crisis, digamos, de todo el mundo, hay un aumento de la tasa representativa del mercado, hay un aumento en la salida de capitales, pero tiende a estandarizarse en los meses siguientes porque la gente se da cuenta que los presidentes cuando llegan no pueden llegar a cambiar todo el país. Entonces, probablemente pueda darse un ajuste de esta manera con la llegada de cualquiera de los dos extremos, porque pues en este momento cualquiera de los dos extremos es dramáticamente complejo para la situación de un país. Entonces, hay que evaluarlo, depende de quién llegue y pues también cuáles van a ser realmente las medidas, porque pues llegar a decir, en campaña se puede decir cualquier cosa, pero cuando se llega a la presidencia no es tan fácil. El Congreso lo que terminará haciendo de alguna manera es el vehículo para poder hacer más o menos esas medidas, porque pues igual nosotros tenemos un gobierno que, pues un estado que tiene las tres ramas y el presidente puede decir muchas cosas, pero si no tiene Congreso es muy difícil moverlas. Entonces espero haberte respondido un poquito, pero no es tan sencillo porque dependemos de muchas vainas. Ahora, ¿qué necesita la gente en este momento? Al margen del presidente que llegue, la gente necesita en este momento confianza, decirle que no, el mundo no se acaba ni en mayo, ni en junio. Todavía tenemos muchas cosas y llegue el que llegue, pues hay que trabajar para que el país siga creciendo. Creo que es uno de los mensajes importantes en los que tenemos que trabajar todas las marcas ahora. Y es detrás de confianza porque aquí seguimos y aquí vamos a estar, no importa lo que pase. Si no ha pasado nada en Perú, que hemos tenido 45 millones de presidentes en los últimos 5 años, pues es más difícil pensando en un país que más o menos es estable como el nuestro, o como Chile, o como México, pues no hay muchas cosas ahí. Entonces, aquí
cifras de resumen, como para resumir un poquito los carretazos y que ustedes después cuando vean la presentación puedan decir, venga, esto nos va afectando de una manera o de otra, pero pues trae varias cositas. Gasto a los hogares, ¿qué les quiero contar aquí? Crecimiento de moda, crecimiento de electrodigital, crecimiento de comidas por fuera del hogar. Básicamente canastas que se frenaron mucho a lo largo de 2020 y como cayeron tanto en 2020, pues crecieron mucho en 2021. Viva la estadística. La base era bajita, entonces el crecimiento era fácil. Sin embargo, pues esos crecimientos también empiezan a decir, por ejemplo, uno de esos asuntos interesantes, se lo escuchaba a un amigo en estos días. En medio de la crisis, la alacena no podía quedar desocupada porque se iban acabando las cosas y tocaba llenarlas, pero el closet siempre estuvo lleno. Desde detrás de que el closet siempre estuvo lleno, lo que encontramos es, una vez volvemos a la calle, la necesidad de cambiar cosas o de renovar cosas. No es lo mismo lo que significa la compra de un producto frecuente a un producto como, no sé, una camisa o un televisor. La racionalidad es diferente y por tanto la implicación de las emociones, la marca, la relación que yo tengo con esa marca es diferente. Y es una de las cosas bonitas, que tanto las marcas a lo largo de este encierro que nos tocó vivir se alejaron o se acercaron más con los consumidores para que al final los resultados fueran más o menos buenos. No es lo mismo lo que pasó, por ejemplo, con Arturo Calle y todo el show que montó, para contar un caso que se puede ver en los periódicos, nada demasiado extraño. Todo el show detrás de vamos a seguir con nuestros empleos, no importa, la situación es difícil, pero aquí vamos, a una marca que pudo haber visto, por ejemplo, lo que pasó en estos días con Coag, a través de redes sociales, porque cada vez más las cosas están públicas y termina afectando de una manera u otra a los consumidores. Carreta para mostrarles cómo cambia el bolsillo de los hogares. Y a pesar de que, claro, siempre había variaciones y las variaciones implicaban plática, porque cada punto en términos de variación pueden ser en Colombia algo así de 8 billones de pesos con B. Pues fíjense lo que significó la crisis y cómo los hogares reajustaron todo. Entonces, aquí estamos viendo, y es parte de lo que me parece más chévere de todo este cuento en el que yo vivo todos los días, es ver cómo la gente cambia, pero cambia para solucionar, para satisfacer sus necesidades. Yo sé que Juan me puede regañar y toda esa vaina, pues, es el representante de la especialización, pero yo he escuchado recientemente una concepción muy interesante del mercadeo, y es que el mercadeo es la forma en la que las empresas se relacionan con las personas, no es más. Y la relación con las personas pues implica, claro, el mix de mercadeo, entonces el precio, el producto, la plaza, la promoción y, o las CES, ay, para eso hay 10.000 modelos diferentes. Pero es un asunto de relación. ¿Cómo logro yo mantener una relación en medio de una coyuntura en la que la gente no puede volver, no puede salir a la calle? Eso es, ahí tocó devanarnos los sesos para ver qué hacemos. Entonces sí, un canal nuevo, entonces montamos canales digitales, pero ¿qué tal fue la experiencia? También caso que está en las redes sociales para que no digan que yo le echo vainas a nadie, la experiencia de Falabella entregando los productos. Fue desastrosa. Entonces, ¿eso qué genera? Sí, un canal que permitió que la gente comprara, pero una mala experiencia, ¿eso es bueno o es malo? ¿Eso se suma o se...? Ahí es donde vale todo ese cuento de lo que les digo. Esto es un asunto de relacionamiento. ¿Cómo lograr un buen relacionamiento? Es la magia del mercadeo. Y pues estas son las variaciones. Miren lo que creció: moda, electrodigital, comidas por fuera del hogar, que era un poquito de lo que les contaba. Aquí les dejo daticos del día sin IVA, gente loca que se puso a comprar como en exageración, con una particularidad, y es que al final los canales digitales no pesaron tanto como la gente se imaginó. Esto es inflación, más inflación, vamos a meter en inflación, porque quiero meterme un poquito en esto. Aquí como para cerrar, yo sé que dijimos a las 7, así que me quedan 5 minuticos para meterme en este cuento. Y esto es ventas de centros comerciales. Hombre, si la gente no pudo salir, los centros comerciales se embolataron, y no, digamos, no cayeron el 100% porque muchos centros comerciales tienen grandes superficies que apalancaron un poquito las ventas. Entonces la vaina ahí funcionó de a poquitos y después se volvieron centros de vacunación, entonces ayudó otro poquito,
Pero pues fíjense las crisis después de crecer un 24%, caer un 18% y después solo un 7%, o sea, todavía estamos bien por debajo del 2019. Pero pues es una realidad, la gente apenas está volviendo, aunque a veces uno va a los centros comerciales y los ve como si estuvieran regalando vainas. Una vaina muy loca. Gasto en alimentos, la gente cree que esta cifra está a cierre de diciembre, por ahí tengo la cifra cierre enero, pero pues esa presentación apenas la están mostrando. Y nos dice una cosa dramática, en este momento en el país, los hogares perciben que la plata les alcanza menos, que compran menos cosas, incluso peor que en el peor momento de la pandemia. Entonces ahí hay una percepción muy difícil que nos toca cambiar, o pues nos toca entregarle razones a la gente para que gaste la platica. Esto es motivos de compra, que creo que es otra de las cosas, ya con una de las que quiero pues terminar este carretazo. La gente compra por muchas razones. Entonces, necesidad, costumbre, gusto, calidad, un montón de vainas. Pero fíjense que hay dos cosas interesantes, particularmente en 2020, y que empieza a embolatarse de nuevo para el 2021. La calidad se volvió a ser muy importante en 2020 porque había menos platica y nos tocaba gastarla mejor, porque estábamos embolatados, porque era necesario tener un buen cloro para limpiar el piso, porque si no el virus se metía por el piso, que era lo que pensábamos al principio. Entonces, la calidad se volvió importante y volvió a bajar. Pero apareció la costumbre y la costumbre llegó a niveles que no habíamos visto antes. Pero la costumbre puede ser o me acostumbré a lo largo de la pandemia porque me di cuenta, o todavía estoy comprando cosas que, o empiezo a comprar cosas que no había podido comprar a lo largo de la pandemia porque me recuerdan esa idea de normalidad. Hay muchas formas de entender a los consumidores y pues claro, yo vivo tratando de hacer esto todos los días de mi vida, pues nunca es suficiente. Y no es lo mismo en todas las categorías, no es lo mismo en todas las regiones, no es lo mismo atacar los mismos segmentos. Hay una riqueza bestial para poder entender cuál es la oferta de valor que al final necesitamos entregarle a nuestros consumidores para que la gente pague, man. Imagínense, o sea, bien embolatados que estamos, sin platica, digamos, ahorita hay menos plata para todo el mundo porque no la gastamos en diciembre, sin platica, ¿cómo convenzo yo a la gente? ¿Cuál es esa propuesta de valor que al final tengo que entregar para que la gente desembolse? Cositas chéveres sobre redes sociales más usadas, las plataformas de streaming más usadas, y fíjense que hay un montón de cositas locas y todavía Netflix es muy importante, pero pues hay mucha gente en Colombia que no usa ninguna y eso es una de las cosas más chéveres. A veces nosotros, sentados en un escritorio, trabajando, decimos, no, es que el país se parece a mí, el país no se parece a ninguno de nosotros, el país es mucho más parecido a lo que pasa arriba en algunas de las comunas de Medellín, o en Siloé, en Cali, o aquí en Usme o Bosa, porque la situación promedio del país es mucho más bajita que lo que nosotros tenemos. Esto es, fíjense, compradores de promociones que han vuelto a crecer después de lo que pasó en 2020, que tuvimos un poquito más de compras de valor, problemas de los colombianos, lo que busca la gente en Internet para que vean las cosas locas. La gente, antes que prepararse para ver, para estudiar mi vacuna, estuvo estudiando, buscando información sobre la Copa América y sobre lo que pasa con nuestra selección. Y ahora que no vamos, o que está tan complicado ir al Mundial como para que no me echen la culpa después, pues va a ser muy interesante ver cómo vamos a tener un Mundial después de 2 mundiales seguidos sin presencia de Colombia, porque pues no funcionó bien la cosa. Entonces hay más carreta, lo que más buscó la gente. Ah, no, estos son situaciones que ve la gente. Acuérdense que la gente ve por la noche MasterChef y La Voz. A veces uno dice, no, yo no veo televisión nacional, pero eso sí lo ve la gente, así uno no se dé cuenta. Vamos a tener un calendario en este 2022 con muchos menos días festivos de los que hemos tenido en los últimos años. Entonces eso termina siendo que sea muy bueno en términos de producción, pero no necesariamente en términos de comercio. Hay algunas categorías que se mueven más en días festivos, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a tener un montón de blockbusters de lanzamientos que probablemente nos empiecen a traer vuelta al cine después de lo que pasó
el año pasado, que solo se reactivó como los últimos 3 meses. Entonces, eso es interesante. Ferias y fiestas en nuestro país. Dicen que en este país todos los días hay fiesta en algún pueblo. Aquí están como las más relevantes. Que esto también sirve incluso para saber dónde se mete uno si uno está pensando en relacionarse de alguna manera con festividades, conciertos, que es una vaina muy loca. No sé si vieron, más allá de Miley Cyrus que se presenta ahorita, las entradas para Coldplay y las entradas para Dua Lipa y las entradas para Bad Bunny, que todas son septiembre, octubre y noviembre, ya están vendidas todas. Bad Bunny montó una segunda fecha en Medellín y también la vendió y parece que ya hay uno en Bogotá. Entonces imagínense la cantidad de plática que se está moviendo detrás de entretenimiento porque fue de las categorías más golpeadas a lo largo del encierro y eventos deportivos interesantes que vienen también para tener en cuenta a lo largo de este año. Y aquí está el resumen de lo que les conté, pero en versión escrita o probablemente mucho mejor dicha de lo que les he contado. Entonces, para cerrar y digamos tratar de darle pues la vuelta, ¿por qué todo este carretazo? Sí, pues la recuperación económica va de a pocos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros para que esa recuperación funcione? Y funcione en términos de que la gente gaste más en las cosas que nosotros vendemos, pero pues eso significa entregar una oferta de valor real para que la gente decida gastar la plática. Dos, ¿cómo hacemos que esa plática que se gaste no sea una plática por encima de las capacidades de la gente porque el sobreendeudamiento no funciona? Entonces ahí entra un asunto de ética importantísima que está metida detrás del mercadeo. Tres, la economía no funciona sin empresas y nosotros somos las empresas y por eso tenemos que buscar sostenibilidad. Eso significa encontrar un precio justo porque tenemos que ser sostenibles. Una empresa no puede vivir perdiendo plata porque eso no tiene ningún sentido. Y cuatro, cómo logramos en un mundo que cada vez está más conectado y que tiene redes sociales y en el que la gente se queja por todo, cómo logramos mantener una conversación real con nuestros consumidores para que al final podamos estar cerca. Yo creo que eso, digamos, claro, aquí hay muchos más temas, pero nos ayuda como a plantearnos un poquito eso. ¿Cuál es nuestra labor como empresas? ¿Cuál es nuestra labor como marqueteros detrás de lograr un poquito eso? Lograr satisfacción de los consumidores, sostenibilidad de las empresas y un poquito de lo que le decía a Juan hace un ratico con la pregunta, ¿cómo logramos nosotros entregar un poquito ese mensaje de esperanza? Que sin lugar a dudas es una de las cosas que ahora, más que nunca, además porque la selección ya no va al mundial, necesitamos nosotros los colombianos. Entonces, pues fíjense, ahí estuvo resumidito, un poquito exagerado, fue puerca, me pasé 3 minutos, don Juan, un poquito comprimido todo este carretazo, pero pues espero que por lo menos nos haya ayudado a darle un poquito de sentido a todas estas cifras locas que se encuentran por ahí. Entonces, no sé si alguno tenga preguntas, quejas, reclamos, alguna cosa que quieran compartir eh, pues ya en este jueves en la noche. Juan, Juan, muchas yo tengo una gracias. pregunta, perdón, Diana, dime. Adelante, Diana. yo tengo una pregunta y es que siempre, o sea, yo también estoy como metida en este mundo del mercadeo y de la investigación de mercados, pero en toda la presentación obviamente me pareció súper interesante, por supuesto, pero yo creo que dejamos un tema de lado y es la pregunta a la que iba y es en salud. ¿Qué pasa con la salud? Es decir, ¿qué pasa con esos servicios de salud en este momento? Es decir, nosotros estamos centrados en toda la parte del COVID y en toda la parte de la pandemia, pero ¿qué pasa con esas entidades privadas y públicas que necesitan dinero y pues obviamente que nosotros como colombianos no estamos ingresando a ellos? No sé si me hago entender. En cuanto a ese punto de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo tenemos, si queremos hacer un plan de mercadeo, cómo lo mejoramos o cómo podríamos implementar, no sé, estrategias que puedan llegar a incrementar esas ventas o algo así que nos ayude como a orientarnos? Porque pues como nos dimos cuenta y como tú has dicho, el consumidor ha cambiado y ha venido cambiando dependiendo de nuestro macroentorno y microentorno y todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Entonces ahí estoy un poco como perdida, digámoslo así, en ese sentido. Diana, el asunto detrás de eso es que eso depende mucho del tipo de prestadores de servicio.
O sea, depende del nivel de complejidad, depende del tipo de servicios que se ofrezcan. Es claro hasta ahora y lo que nos ha mostrado, digamos, los estudios a lo largo del mundo, es que digamos, con el foco de los sistemas de salud pues en el COVID, básicamente todo el resto de servicios quedó bien embolatado y eso generó una crisis o está generando o va a generar, porque yo creo que todavía hay muy poca información al respecto, crisis en términos de los tratamientos de casi todas las enfermedades pues, que necesitaban seguimiento y que no tuvieron seguimiento. Por eso vamos a terminar viendo complicaciones en términos de las personas que tuvieron crisis o que tienen un proceso oncológico, que tienen cáncer, pero que no tuvieron supervisión. Vamos a tener unos problemas muy serios detrás de situaciones psicológicas y psiquiátricas. Vamos a tener un asunto muy complejo en términos de ortopedia, porque pues, a todos se nos dañó la espalda para estar sentados. O sea, hay un montón de cosas que hay detrás. El asunto es desde dónde lo hacemos, porque digamos, depende de mi posición dentro del sistema, lo puedo hacer. Una cosa es una EPS, otra cosa es una IPS. También depende de cuál es la relación que tiene la IPS con los consumidores. O sea, es muy variada la posibilidad desde la cual uno puede hablar como para que yo pueda decir de, hay que hacer esto. Hay que analizar bien cuáles son los consumidores, esos consumidores en qué situación están y en qué situación están tiene que estar relacionada con qué es lo que nosotros podemos hacer y hacia dónde nos queremos mover dentro del sistema de salud. ¿Me entiendes? Sí, totalmente de acuerdo. Estoy Sí. en línea contigo. Total, hay muchos factores que nos dependen de muchas cosas, digámoslo así. Es una cadena de problemas, Sí. digámoslo así. Es una cadena muy grande como para poder dar una generalidad, porque creo que eso sería absolutamente irresponsable y después me meten a la cárcel. Entonces, apenas uno puede lanzar así algunas cositas para pensar, digamos, creo que el foco en eso tiene que ser volver a enfocarse en el consumidor, porque nos tocó dejarlo por fuera para enfocarnos en el virus. Creo que ahí está la magia de lo que nos toca hacer ahorita. De acuerdo, de acuerdo. No, súper. Muchísimas gracias por tu respuesta. No te preocupes. ¿Alguien Bueno, más tiene alguna pregunta? creo que no. Bueno, Juan, esperemos que no se hayan aburrido por lo menos. Esa era la idea, que Pues no se no, con aburrieran. esa cantidad de información y datos que nos pasaste, seguramente no. Gracias, Juan Diego, por habernos acompañado. Esperamos pues seguir contando contigo dentro de nuestra especialización en gerencia de mercadeo y a todas las personas que estuvieron en esta charla. En caso de que tengan alguna inquietud, pues recibirán estas memorias o también sobre nuestra especialización en mercadeo. El equipo de la Facultad de Administración del CES estarán muy pendientes para resolver sus inquietudes. Les recordamos que abrimos nuestra próxima cohorte la próxima semana y muchas gracias. Una feliz noche para todos.